características principales del Estado franquista son: en primer lugar, totalitarismo. Suprime la Constitución de 1931, clausura las Cortes y prohíbe todos los partidos políticos y sindicatos. Solo habrá un partido y un sindicato. El militarismo impregna la vida cotidiana. Los símbolos militares y la organización del ejército se reflejan en los emblemas. En segundo lugar, caudillismo. Concentración de todos los poderes en la figura de Franco. Al acabar la guerra tomó el título de caudillo de España. Era el jefe del Estado, jefe de gobierno, del ejército y del partido. Se establece el culto a la personalidad y por lo tanto se establece un sistema totalitario. En tercer lugar, centralismo. Se eliminan los estatutos de autonomía y españoliza la población catalana, vasca y gallega. Se prohíben las lenguas vernáculas. La asignatura que fomentaba estos ideales se llamaba formación del espíritu nacional. En cuarto lugar, represión de la oposición. Se persigue a los simpatizantes de la República, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, etc., durante todo su mandato. El concepto de rojo se extiende a todos los que se oponen a su régimen. Cuando España es admitida en los organismos internacionales, la propaganda se ceba en el anticomunismo. En siguiente lugar, el catolicismo. La Iglesia Católica se identificó con la sublevación, señalando la causa de los sublevados como una cruzada contra el comunismo. El régimen fue definido como nacional católico y dio a la Iglesia un control absoluto sobre la vida social. Un objetivo prioritario de Franco tras su victoria en la guerra civil era la creación de un nuevo Estado, cuya configuración concreta estaba todavía por definir. En este sentido, Franco únicamente tenía claro que sería un Estado autoritario, nacionalista y católico, en el que él mismo ejercería la máxima autoridad con el apoyo incondicional del ejército, y cuya imagen exterior debería girar en torno a la defensa de la religión y de la lucha contra el comunismo. En el afán de ganarse el apoyo de las democracias occidentales vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda franquista empezó a calificar el nuevo régimen como democracia orgánica. La democracia orgánica partía del hecho de que los órganos naturales de asociación eran tres: la familia, donde se nace, el municipio, donde se vive, y el sindicato, donde se trabaja. Por tanto, la democracia verdadera sería la que recogería la representación de estos tres órganos naturales de la sociedad, y no de los partidos políticos. Se trataba de presentar al exterior una organización política con la apariencia de un Estado de Derecho. Para ello se elaboró un conjunto de leyes fundamentales, equivalentes a una especie de constitución, que pretendían proporcionar al franquismo una imagen de Estado democrático a su manera. Estas leyes fundamentales eran solamente una fachada jurídica para ocultar la férrea dictadura militar de Franco. Destacan las siguientes. En primer lugar, la Ley Constitutiva de las Cortes de 1942. Las define como un órgano de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Sus representantes se llaman procuradores y son designados por el poder. Así, por ejemplo, son designados por el Consejo Nacional del Movimiento, por la organización sindical, por los alcaldes o por los rectores de universidad. En segundo lugar, el Fuero de los Españoles de 1945. Pretende aparentar que en la España franquista hay libertades, pero declara que esas libertades nunca pueden ir en contra de las leyes de la dictadura. En cuarto lugar, la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958. Se reafirma en la existencia de un único partido que cambia de nombre y dice que todos los altos cargos civiles y militares sean considerados miembros natos del movimiento, que es el nuevo nombre que recibe el partido. En último lugar, la Ley Orgánica del Estado de 1966 separa los cargos de jefe del Estado y presidente del gobierno. Se aumenta el número de procuradores a Cortes. Se afianza la institución monárquica y se pueden crear asociaciones con fines pacíficos. Para controlar el aparato productivo del país se estableció una organización sindical en la que se encuadró de forma obligatoria a empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o sectores de producción. El nombre de sindicatos verticales deriva de este criterio de agrupación por ramas. Su fundamento ideológico era el principio fascista de que no existen conflictos entre trabajadores y patronos, sino armonía social e intereses comunes entre todos los españoles.